Desde el comienzo de las industrias, el hombre se vio expuesto a diferentes riesgos de accidentes o enfermedades relacionadas con las actividades laborales, que desempeñaban como consecuencia de la exposición a diferentes factores que se encuentran en el ambiente laboral. Conforme pasaron los años y se analizaron los problemas que se presentaban, surgió la necesidad de crear procedimientos que ayudarán a la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Es así como se inicia el Departamento de Seguridad e Higiene en la Industria. Aún cuando la higiene y seguridad industrial se considera como un procedimiento moderno, fue hasta que se tuvieron los avances en la medicina cuando se pudo tener un progreso en esta materia. Sin embargo, hay antecedentes que demuestran que hace varios siglos se investigaba la seguridad e higiene industrial. En la prehistoria, la búsqueda de la limpieza es un ámbito que nos viene de antes, incluso de que nuestros antepasados evolucionaran hacia la especie actual. Es común ver las costumbres higiénicas de muchos animales, que no son más que un comportamiento para conseguir la supervivencia de la especie, y por lo tanto nuestro comportamiento se origina en la misma necesidad, y no por cuestiones culturales. Ahora bien, es muy difícil estudiar los comportamientos relativos a la higiene, pues estos no se fosilizan. Sin embargo, sí hay evidencia de que al menos una especie prehistórica, los neandertales, utilizaron objetos como conchas marinas, utilizadas a modo de navajas para afeitarse y pinzas para depilarse. Por otra parte, la reducida esperanza de vida de otros homínidos bien podría deberse a las enfermedades, pero la evidencia al respecto no es concluyente, y en todo caso estas se deberían a la falta de conocimientos. Miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, tenemos que volver a irnos. No, querido, ya no será necesario. Si hay una civilización que se ha hecho célebre por sus costumbres higiénicas es la Roma. Muy conocidos son sus grandes baños, en los que la aristocracia se juntaba con la plebe, en un ejercicio cultural higiénico, repetido casi a diario. Todas las grandes ciudades del imperio contaban con termas, en las que los visitantes podían disfrutar de piscinas con agua fría, templada o caliente, además de zonas de ejercicio. Notable también es el método con el que los romanos limpiaban las impurezas de su cuerpo, frotándolo con aceite, que luego era eliminado con un artilugio raspante llamado estrigil. Sin embargo, los baños distaban mucho de ser los lugares impolutos y sanitarios que en ocasiones nos hacen creer. La realidad es que el agua de las piscinas no se cambiaba durante el día, y en ocasiones pasaban varios días hasta que esto sucedía, y no contaban con cloro para poder ser desinfectadas. No era precisamente un dechado de higiene, considerando el gran número de personas que lo visitaban a diario, y el poco pudor respecto a las necesidades fisiológicas. Más que baños purificantes, eran caldos de todo tipo de cultivos bacteriológicos. Además, la ciudad en sí tampoco era un dechado de limpieza. En la Edad Media, los baños y la higiene brillaban por su ausencia. Poco heredaron de la época romana, donde los baños y la higiene eran algo esencial. Los baños en viviendas particulares estaban reservados a unos pocos. Tan solo la nobleza y alguna gente adinerada podía tener este privilegio en aquella época. Para los demás existían numerosos baños públicos a los que se acudía de vez en cuando, pero estos baños estaban mal vistos por muchos y sobre todo por la Iglesia,
pues a menudo eran relacionados con la prostitución, ya que allí muchas veces se juntaban hombres y mujeres desnudos y en ocasiones. Estos baños fueron precisamente tapaderas que escondían burdeles. Los baños existían en toda Europa, siendo París una de las capitales que contaba con más número de ellos, a pesar de la forma que siempre han tenido los franceses del medievo por su fuerte olor. En 1473, Ulrich Ellenbogen escribió su libro sobre las enfermedades relacionadas con el ambiente de trabajo y cómo prevenirlas, e hizo renacer el interés en esta área. En 1556 se publicó un libro relacionado con los riesgos asociados a la minería. Su autor, Giorgio Agricola, hace sugerencias para mejorar la ventilación en las minas y fabricar máscaras que protejan efectivamente a los mineros. Se discuten ampliamente los accidentes en las minas y sus causas. Describe los defectos del pie de trinchera, el cual es una enfermedad debida a la exposición de los pies por largo tiempo a la humedad a las minas. También trata de silicosis, enfermedad producida en los pulmones y causada por la inhalación de polvos de silicio o cuarzo. En el siglo XVI, Bernardino Ramazzini inició la práctica de lo que actualmente se conoce como medicina de trabajo, al escribir de manera sistemática y ordenada las enfermedades relacionadas con los diferentes oficios que se desarrollaban en aquella época. Más tarde, con el inicio de la Revolución Industrial en Europa, los procesos y ambientes de trabajo se transformaron radicalmente. La principal característica de este periodo fue el inicio del uso de máquinas con el objetivo de aumentar la velocidad de producción y mediante este método incrementar también la productividad y las ganancias. Desde luego estos cambios repercutieron en la salud y bienestar de los trabajadores, en la mayoría de los casos de manera negativa. Los accidentes de trabajo incrementaron su incidencia y aparecieron enfermedades hasta entonces desconocidas, creadas por los nuevos agentes agresores utilizados durante los procesos de trabajo. Poco a poco, en los trabajadores y las medidas de precaución para la disminución de accidentes se fueron desarrollando aceptablemente en la mayoría de los países industrializados, sin que esto quiera decir que se resolvieron todos los problemas al respecto. Ante este panorama adquieren mayor valor las acciones individuales, colectivas, institucionales, nacionales o internacionales que se efectúan con el afán real de colaborar con las mejoras de las condiciones de higiene y seguridad industrial. Charles Strauchat escribió un libro sobre riesgos en diversas industrias, pero la más importante fue la que declaró: cada patrón es responsable de la salud y seguridad de sus trabajadores. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra, el gobierno comenzó a preocuparse por las malas condiciones laborales. Esto a raíz de un incendio en Londonderry, Irlanda, en un barrio de talleres de confecciones de ropa, el cual costó más de 600 vidas. El Parlamento inglés nombró una comisión investigadora para evaluar la seguridad e higiene en los centros de trabajo. Las malas condiciones que fueron encontradas dieron como resultado que en el año de 1833 se promulgara la ley sobre las fábricas. Esta era la primera vez que un gobierno mostraba un interés real por la salud y la seguridad de los trabajadores. En 1970 se publica en Estados Unidos la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional, cuyo objetivo es asegurar que todo hombre y mujer trabaje en lugares seguros y saludables. Esta ley es posiblemente el documento más importante que se ha emitido a favor de la seguridad y la higiene, ya que cumple con sus reglas y requerimientos en casi todas las ramas industriales, las cuales han sido tomadas por muchos otros países. En 1802 nace una ley para proteger la salud y la mortalidad de los aprendices y otros trabajadores de la hilandería y fábricas. En 1841 surge la primera legislación de fábricas francesas sobre el empleo de niños en las empresas industriales, fábricas y talleres que utilizaban fuerza motriz o que trabajaban sin interruptores. En Prusia, las primeras medidas encaminadas a crear un sistema de inspección de fábricas fueron los reglamentos de 1839 sobre el empleo de trabajadores jóvenes. En 1845 se aconsejó nombrar médicos como inspectores de fábricas. En 1869, la Federación de Alemania del Norte promulgó la protección social de los trabajadores contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
En 1872 introdujo un sistema de inspección tanto para la seguridad como para la higiene del trabajo en general, y casi al mismo tiempo en los estados industriales de Sajonia y Baden siguieron su ejemplo. En Bélgica, la legislación sobre la seguridad e higiene del trabajo fue algo distinto. Se inspiró en la era napoleónica en la parte de la legislación sobre inspección y en la parte de la legislación para proteger el interés público contra los riesgos o molestias causados por la industria. En los Estados Unidos de América, fue Massachusetts el primer estado que adoptó una ley para la prevención de accidentes en las fábricas en 1877, y en 1886 adoptó una ley para hacer obligatoria la notificación de accidentes. La Europa del siglo XV tuvo uno de sus periodos más antihigiénicos de todos los tiempos. Lo anterior, en parte porque luego de la peste de 1347, que acabó con 1 de cada 3 europeos, Felipe VI pidió a la Universidad de París las causas de la propagación. Entre las conclusiones de la institución estuvo el que los baños calientes abrían la piel, de manera que el organismo era más susceptible a los gérmenes. Aunque históricamente la sociedad europea nunca se distinguió por un estricto régimen higiénico, a partir de entonces los baños públicos fueron cerrando, y esto debilitó aún más la limpieza personal entre los habitantes del continente. En toda su vida, Luis XIV se bañó únicamente 2 veces, pero era considerado limpio por cambiarse su ropa blanca 2 veces al día. Por su parte, los españoles se lavaban los dientes de vez en cuando, pero con orina. Todos estos datos forman parte de un artículo publicado por la periodista Catherine Ashenburg, también autora del libro The Dirt of 1944, en Inglaterra, con la invención de la máquina de vapor, se constituyen en el punto de partida para el surgimiento de grandes industrias que vieron incrementar de manera considerable el número de accidentes laborales. Este incremento se debió en gran parte al crecimiento industrial dado en aquel momento, pero también se originó en el escaso desarrollo de las técnicas para evitar. A continuación presentamos algunas de las pulcras costumbres de los mexicas. Los mexicas, por miles, barrían las calles de sus ciudades cada día. En cada vecindario fueron construidos baños públicos. Trataban sus desechos. Cada día, los residuos fecales eran transportados en canoas para ser aplicados como fertilizantes. Mientras en ese tiempo los londinenses tomaban agua del contaminado río Tames, los mexicas suministraban su ciudad con agua limpia desde Chapultepec, gracias a los acueductos construidos tanto por Nezahualcóyotl como por Ahuitzol, 20 años más tarde. El mismo conquistador Andrés de Tapia reportó con tono de poco entendimiento en el que el rey Moctezuma se bañaba 2 veces al día. Nuestro país no quedó al margen en el hecho en que sus trabajadores se ven inmersos en condiciones inseguras y de desamparo. Sin embargo, estas circunstancias son las que impulsan a los trabajadores a contrarrestar unidos estas situaciones. La falta de protección del trabajador, la falta de medios de seguridad e higiene en talleres y establecimientos fabriles dejaron por demás la responsabilidad a los patrones por los daños acaecidos en el trabajo. En 1917 se eleva a rango constitucional las garantías sociales, que quedaban plasmadas en el artículo 123, cuyo inicio se evoca a la legislación de estados, un reglamento y culmina con la Ley Federal del Trabajo en 1931. Sin embargo, por la exigencia del país, dicha ley es revisada, reformada y puesta en vigor el 1 de mayo de 1970. El mismo artículo constitucional, en su fracción 29ª, señala las necesidades de establecer un sistema seguro social, que culmina en 1943 con la promulgación de la ley que crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, encontrando dentro del plano gubernamental al IMSS, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de las dependencias como Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México y el ISSSTE, que cuenta con sus propios departamentos de higiene y seguridad.
La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral. El trabajo, sin las medidas de seguridad apropiadas, pueden provocar serios problemas para la salud. En este sentido, muchas veces la seguridad no se toma tan en serio como se debería, lo que puede generar serios problemas no solo para los trabajadores, sino también para los empleadores. Las empresas están cada vez más interesadas en implementar programas de prevención de riesgos laborales, un conjunto de técnicas que permiten evitar los accidentes más comunes que se producen en el trabajo. Estas medidas, que incluyen los programas de prevención de riesgos laborales, están especialmente diseñadas por especialistas que conocen los diferentes sectores de actividad. Es necesario que conozcamos las problemáticas que se presentan en las diferentes organizaciones, pues en ello no solo está la seguridad de los trabajadores, sino de familias que dependen del sustento del empleado. Si nosotros no comprendemos la temática planteada, tampoco podremos generar soluciones que mejoren las labores de las personas que tengamos a cargo. A través del conocimiento adquirido, podremos prevenir lesiones y accidentes que se generen en las actividades rutinarias. Por eso, es importante en la formación profesional el saber y conocer qué es la seguridad y salud en el trabajo, para poder contribuir y capacitar a las personas que tengamos a cargo o colegas del ámbito laboral, para evitar problemas.